Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito hoy del tema de los números relativos, ¿verdad? Una presentación que teníamos por ahí pendiente y que vamos a aprovechar para entender un poquito el tema de los números relativos. Los números relativos, antes de entrar en el detalle de los mismos, hay que tener en cuenta que son números que nos permiten o nos facilitan lo que es la comparación, la interpretación o el análisis de diferentes realidades que quizás expresadas en números absolutos o brutos se nos complicaría un poquito más entenderlo mentalmente, aunque matemáticamente los datos presentados de manera absoluta o de manera relativa sean equivalentes. Por ejemplo, en una elección presidencial como la que vivió nuestro país hace poco, es más fácil que nosotros entendamos que nos digan que el candidato A obtuvo el 90% de los votos y que el candidato B obtuvo el 10% de los votos restantes, a que nos digan los números absolutos. ¿Cuáles son sus números absolutos? Que por ejemplo nos digan que el candidato A obtuvo 1.810.517 votos versus el candidato B, por poner un ejemplo, 327.278 votos. Los dos datos pueden ser equivalentes, pero mentalmente se nos facilita mucho más entenderlo como un 90-10 a los números de los votos totalmente emitidos. Así pues, los números relativos nos van a ayudar a sintetizar un poquito la parte numérica para dar paso a un análisis mucho más expedito, mucho más sencillo. Dentro de los números relativos vamos a tener las razones, las proporciones, los índices y las tasas. Ambos tienen, o más bien las cuatro opciones tienen diferentes utilidades, teniendo claro un par de salvedades. En los índices vamos a ver hoy los índices simples. Hay otros que se llaman índices compuestos que quedarán para otra oportunidad. Y dentro de las tasas vamos a ver hoy lo que son tasas de crecimiento, una medida relativa muy importante, y dejaremos para después lo que son tasas brutas específicas, también conocidas como tasas vitales. Así pues, entonces vamos a entrar con estos amigos que están acá. Me he brincado a propósito que es el famoso porcentaje, para hacer la salvedad de una vez de que el porcentaje en sí mismo no es nada. Mucha gente habla siempre de los porcentajes un poquito a la ligera, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en todo lado, sin saber exactamente qué es el porcentaje. El porcentaje per se no es nada. Es decir, la palabra porcentaje significa por centena. Cualquier número multiplicado 100 veces es un porcentaje, pero el porcentaje en sí mismo no es nada. Los números relativos son estos que tenemos por acá. Cualquiera de ellos, por ejemplo un índice, por ejemplo una tasa, pueden ser expresadas eventualmente en porcentaje, pero el porcentaje por sí mismo no es nada, insisto una vez más. De manera que es importante que debemos utilizarlo para efectos de referirse a números relativos. Ahora vamos a ir viendo caso por caso cómo es que se presentan los resultados y cómo se verían ambos escenarios, tanto expresados de manera normal como directo, digamos así, o en porcentaje también. Entonces, sin dilatarnos mucho, vamos a empezar con el análisis. Espero que este video sea de su agrado y sobre todo de mucho provecho. Bueno, y entonces vamos a empezar ahorita con lo que es la razón, la primera de las unidades o números relativos que vamos a estudiar en la presente clase. Una razón básicamente tiene que ver con relacionar un dato que proviene de un conjunto de datos con otro dato que viene del mismo conjunto. Aquí podemos ver, por ejemplo, arriba que dice que hay 600 estudiantes, de los cuales vamos a suponer que 450 son hombres y 150 son mujeres. Entonces la razón en este caso va a funcionar de manera que podamos relacionar el conjunto o el dato de los hombres con el de las mujeres, o también el de las mujeres con el de los hombres. Siempre ambos elementos, el A y el B en este caso, pertenecen al conjunto total, que serían los 600 estudiantes. Entonces, por ejemplo, podemos ver allá abajo en la segunda viñeta que estamos agarrando en primer lugar los hombres, 450, y los estamos dividiendo en 350, que son las mujeres. Esto nos da un 3. Ese 3 básicamente lo que nos quiere decir es que hay el triple de hombres, ¿verdad? En ese conjunto, es decir, hay 3 hombres por cada mujer. Si lo hiciéramos al revés, la razón también puede funcionar relacionando no solamente A con B, sino B con A. Podemos utilizar en este caso el dato de 150 y dividirlo entre los 450 hombres, obteniendo 0,33. Si entendemos que el conjunto de datos, en este caso los 600 estudiantes, equivalen a una unidad, de ese 1, el 0,33 significaría que hay 0,33 mujeres por cada hombre. Es decir, en ambas versiones nos dicen lo mismo, que hay el triple de hombres por cada mujer. La razón básicamente
consistiría en eso, en relacionar un dato con otro dato siempre dentro del mismo conjunto. En este caso pues es un conjunto pequeñito y la característica que se está utilizando es el sexo. Ahora bien, la razón podría ser expresada en porcentaje. ¿Y cómo podría ser eso? Bueno, básicamente sería agarrar el dato del primer resultado, que habíamos tenido un 3. Entonces ese 3 por 100 se convierte en un 300%. Es decir, hay 300 hombres por cada 100 mujeres. Y si lo hiciéramos con el segundo resultado, 0,33 por 100, indicaría que hay 33,3%. Es decir, que hay 33,3 mujeres por cada 100 hombres. Usualmente la razón no se expresa en porcentaje, pero es una opción que podemos tener ahí por si llegáramos a ocuparla. En segundo lugar, vamos a tener lo que es bueno, aquí les vamos a poner un ejemplito, cómo saber en este cuadro que tenemos a la izquierda, cómo calcular una razón. Por ejemplo, el conjunto aquí es un poquito más elaborado que el que hicimos inicialmente. Tenemos aquí un cuadro donde hay una cantidad de personas equivalente a 17 unidades y viene ahí pues descrito por la variable de nacionalidad, ¿verdad? Entonces, digamos que vamos a estar interesados en saber la razón de panameños que hay por los costarricenses que hay en el mismo conjunto. Entonces, ¿cómo podríamos proceder en este caso? Bueno, tendríamos que agarrar en primer lugar el dato que nos interesa, que son los 3 panameños, y dividirlo entre la otra variable o el otro dato que vamos a utilizar para hacer la razón, que serían los 9 costarricenses. 3 entre 9, entonces esto nos da 0,33. Bueno, curiosamente una cifra prácticamente idéntica a la del ejemplo anterior. Entonces tendríamos que concluir que hay 0,33 panameños por cada costarricense. 3 es básicamente un tercio de 9, entonces se mantiene otra vez esa relación de que hay triple de costarricenses por panameños. Si lo quisiéramos pasar en porcentaje en este caso, pues sería agarrar ese 0,33 y multiplicarlo 100 veces. Entonces tendríamos que hay 33 panameños por cada 100 costarricenses. En este caso, y prácticamente en todos los demás casos que vamos a ver, el porcentaje estaría funcionando básicamente como un zoom, una especie de acercamiento que le estamos haciendo al número para verlo un poquito más grande. Pero en realidad la relación, en este caso la razón de un tercio de una variable por la otra se va a mantener. Ahora sí, llegaríamos a la segunda unidad relativa, que es la proporción. La proporción utiliza, digamos, un dato del conjunto, pero no la va a relacionar contra otro dato del conjunto, sino contra el conjunto como tal. Esa es, digamos, la diferencia primordial que la va a distinguir de la razón que vimos hace unos instantes. Por ejemplo, volviendo al caso original de los 600 estudiantes, podemos ver que podemos relacionar, por ejemplo, en primer lugar, la cantidad de hombres, que es 450, y la vamos a dividir, ahí pueden ver en la segunda viñeta, entre 600. Ya no entre las 150 mujeres, sino entre los 600. Es decir, los 600 estudiantes que incluyen a las mujeres y a los mismos hombres como tales. Eso nos da 0,75. En este caso, igual si nos imaginamos los 600 estudiantes como una unidad, de esa parte de ese 1 total, 0,75 partes corresponden a hombres. Y bueno, por diferencia sabríamos que el 0,25 de mujeres, pero para comprobarlo vamos a agarrar lo que es la cantidad de mujeres, que son 150, y las vamos a dividir entre los 600 hombres para obtener 0,25. 0,25 partes de esa unidad corresponden a las mujeres. Aquí lo podemos ver todavía un poquito más claro si multiplicamos o aplicamos lo que es el porcentaje a estas proporciones. 0,75% se convierte en 75%, es decir, que de ese conjunto de estudiantes, el 75% de ellos son hombres, y ese 0,25% se convierte obviamente en 25%, y significa que el 25% de esos estudiantes son mujeres. Usualmente, en la gran mayoría de los casos, la proporción se estila o se acostumbra a dar en porcentaje. Es como un poquito más sencillo entender que del 100% el 75% son hombres y el 25% son mujeres, que verlo como lo hicimos en la lámina anterior, donde hablamos de 0,75 partes y 0,25 partes. Casi siempre
cuando la gente habla de calcúleme el porcentaje de tal cosa, el 99% de los casos podemos decir que se refieren en realidad a una proporción. Sin embargo, la gente le menciona o lo llama como si fueran porcentajes, lo cual es incorrecto. Entonces, a partir de ahora, pues hablaríamos de una proporción. De hecho, aquí volviendo al cuadro que hicimos uso hace unos instantes también para la razón, podemos ver que este cuadro tiene tres columnas. La columna de la izquierda, que es la columna matriz, según lo que ya hemos visto en el otro tema de elaboración de cuadros, está la nacionalidad, que sería, dicho sea de paso, una serie geográfica. En el centro tenemos la columna de pacientes, que ya sabemos a estas alturas del curso que sería la frecuencia absoluta, donde dice que hay 9 costarricenses, 3 panameños, 2 colombianos, un mexicano, un venezolano y un estadounidense, y sumando 17. Y a la derecha dice FR, esa FR es la columna llamada como frecuencia relativa, que usualmente viene en los cuadros, a veces viene así como está presentada acá, 0.53, 0.18, 0.2, etcétera, que al final nos suman 1, y a veces, o la mayoría de las veces, viene ya multiplicada por 100. Es lo que la gente llama tradicionalmente o popularmente como la columna de porcentajes, lo cual está incorrecto, porque esa columna se llama frecuencia relativa, que podría ser presentado así de manera simple como está en pantalla ahorita, o podría ser presentado en porcentajes. Sin embargo, para hacerlo aún más interesante, podemos ver que esa columna que está a la derecha, la frecuencia relativa que siempre viene en los cuadros, de hecho son proporciones. Por ejemplo, ese 0.53 de costarricenses, ¿cómo se generó? Pues agarrando los 9 costarricenses, dividiéndolo entre 17, nos da 0.53. Podríamos haberlo puesto así, o podríamos haberlo puesto en porcentaje 53%. Los demás datos pues se van calculando de la misma manera, agarrando cada uno de los pacientes, dividiéndolo entre el total que es de 17, y vamos anotando a la derecha el resultado. Veamos por ejemplo la pregunta que tenemos a la derecha. Dice, ¿cómo vamos a saber o cómo podríamos saber la proporción de panameños? Bueno, en este caso tendríamos que agarrar lo que es la frecuencia relativa. Bueno, ahí ya está construida, son puras proporciones como hemos dicho, y ya sabemos que es 0,18. Pero ¿cómo salió ese 0,18? Pues muy sencillo. Agarramos los 3 panameños que hay y los vamos a dividir entre el total del conjunto, que son 17 personas. Entonces 3 entre 17 nos da 0,18. Entonces del conjunto total, de una unidad total de pacientes, 0,18 partes son panameños. Pero usualmente, como les dije hace unos minutos, se acostumbra a verlo en porcentajes. Entonces, ¿cómo se podría hacer así? Bueno, 0,18 por 100 se transforma en 18%. Significa que del total de pacientes, el 18% de los mismos son de nacionalidad panameña. Recordemos que estamos con la proporción. En tercer lugar, vamos a ver lo que son los índices simples, porque también existen otros que se llaman compuestos que no son parte del contenido del curso, de manera que vamos a enfocarnos en los primeros. Los índices simples o los índices como tales son otros números relativos que quizás son ya más elaborados, junto con las tasas que ya vamos a ver también, a comparación con respecto a la parte de la razón y la proporción, que como ustedes ya pudieron ver son muy simples. Los índices lo que van a hacer es tratar de ver la evolución de una variable, de una característica en el tiempo, características que, dicho sea de paso, o una cualidad que no tiene, digamos, la razón ni la proporción. Veamos este cuadro que está extraído del libro del texto. Recordemos que el cuadro no debe llevar esas líneas que están ahí, pero bueno, eso ya queda para el tema de cuadros y gráficos. Entonces aquí tenemos un cuadro que nos muestra el número de homicidios registrados anualmente en el país, en Costa Rica, desde el año 90 hasta el 2009. Como podemos ver, en realidad, aunque ahí aparecen 4 columnas, en realidad son 2. Una columna que nos va indicando el año y la otra el número de personas que fueron asesinadas, ¿verdad? En esos años. Empezando en 1990 con 135, 1991 con 128, y ahí iríamos, ¿verdad?, avanzando hasta llegar al último dato, que es el 2009, donde se registraron 525 homicidios. Entonces, en este caso, digamos, podemos ver de manera preliminar, pareciera
que con los datos absolutos, es decir, con los homicidios, tenemos un crecimiento, pareciera que cada año se dio un poquito más, pero la forma más fácil de verlo en este caso sería con los índices. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ok, trabajando con ese cuadro yo podría armar esta pequeña tabla que está aquí a la izquierda. Podemos ver que tiene solo dos columnas, como les dije, el año y los homicidios respectivos. Aquí lo que hay que hacer para poder trabajar con los índices es elegir un punto de comparación. Ese punto de comparación se llama año base. Es decir, yo necesito tomar alguno de esos datos como un parámetro y empezar a comparar los demás datos, los demás homicidios, siempre con relación al parámetro que yo he elegido. Yo puedo utilizar como año base cualquiera de los que está ahí. Sin embargo, se suele usar el año o el dato más antiguo, en este caso 1990. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? Digamos que queremos saber los homicidios que hubo en 1999. En índice, por supuesto, ¿verdad? Porque ya vemos que de manera absoluta en la tabla nos dice que hay 236. Entonces, ¿cómo podemos saber el índice de 1999? Utilizando como año base el 90. Es muy sencillo, podemos ver allá a la derecha que vamos a usar los homicidios totales del 99, que son 236 personas, y los vamos a dividir entre el año base. El año base es 1990, entonces ponemos los homicidios que hubo en ese año y serían 135. El índice usualmente también se presenta de manera porcentual, entonces de una vez lo multiplicamos por 100 para que la cifra sea más fácil de entender. Entonces vemos que el índice se nos da, en este caso, como 174,8%. El año base, que en este caso es 1990, siempre va a representar un 100%. Entonces vemos que si en este caso nos dio 174,8%, 174,8% es más grande que 100%, por lo tal ya sabemos que hubo un incremento. Si repetimos el ejercicio, pero ahora por ejemplo con los homicidios que hubo en el año 2009, que serían 525, pues agarramos esos 525, los dividimos entre la base, que es 135 de nuevo, y lo multiplicamos por 100, y aquí nos da todavía un número más grandecito, 388,9%. Entonces también, como está por encima del 100%, que sería como el punto de comparación, vemos que hubo un incremento. Aquí le agregué ahora lo que es una tercera columna a la tabla que acabamos de ver. Podemos ver que en el año 1990, donde dice año base 1990, da 100%, porque la base siempre va a ser 100%. ¿Por qué va a ser 100%? Porque si ustedes toman, pueden ahorita irlo haciendo con la calculadora mientras ven el video, ustedes toman 135 y lo dividen entre la base, que 135 les va a dar 1. 1 por 100 es 100%, entonces la base siempre va a ser 100%. Y luego lo que hice fue ir revisando o ir haciendo el ejercicio año por año para construir esa columna que está ahí. Es muy sencillo, es muy mecánico. Básicamente habría que ir agarrando, por ejemplo, los del año 91, agarramos los 128, lo dividimos entre la base 135 por 100 y anotamos el resultado. Habría que ir haciendo eso todas las veces, ¿verdad? Hasta completar ya la columna de cuadro. Nótese que todos los datos que anotamos ahí, los índices que hemos anotado ahí a la derecha de la tabla, están por encima del 100%. Eso significa que hubo un incremento prácticamente en todos los casos, con la excepción evidente de 1991, donde nos dio un 94,81%. Eso significa que está por debajo del 100, o sea que hubo una pequeña disminución. Esto es apreciable si lo vemos en la columna de homicidios, porque vemos que en 1991 hubo 128 homicidios, ligeramente más bajo de los que se utilizaron de parámetro, que es los 135 de 1990. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Digamos que podemos decir que la columna, la tercera que hemos agregado a la derecha, donde dice año base del 90, son los índices como tal, de manera bruta, pero estos índices hay que interpretarlos, y a la hora de interpretarlos es muy sencillo. Lo que hay que hacer es decir cuánto se excedió cada uno de esos índices sobre el 100%. Estoy hablando en el caso de aquellos índices que
por supuesto están por encima del 100%, que como acabamos de decir, prácticamente son todos, excepto un caso. Entonces, por ejemplo, desde el año 1992, que hemos anotado ahí 120%, hasta el 2009, que dice 388,89%, todos esos datos que están por encima del 100, pues lo que tendríamos que hacer es anotar o fijarnos en cuántos números se excedió del 100%. Ahora bien, tenemos un caso diferente, que es el del 91, donde más bien estuvo por debajo del 100%. En este caso, para interpretarlo, nos tendríamos que fijar en cuánto más bien le hizo falta para llegar a ese 100%. Por ejemplo, yo aquí le he agregado una columna adicional para irlo haciendo paso por paso, donde ustedes podrán ver que los índices que van desde el año 1992 al 2009, la columna que yo le he puesto como título variación, lo que hice fue simplemente anotar en cuánto se pasaron del 100%, que es obviamente el año base. Podemos ver, por ejemplo, que en 1992, como teníamos 120%, pues ¿cuánto nos pasamos de 100? 20%. En el 93, ¿cuánto nos pasamos de 100? Un 22,96%. Y así tendríamos que ir de manera secuencial hasta llegar, por ejemplo, a los del 2009, donde el excedente que hubo sobre 100 es de 288,89%. En el caso de 1991, que ya hemos señalado que más bien está por debajo de 100, yo lo que pondría ahí es más bien cuánto le faltó para llegarse a 100 o convertirse en 100. En este ejemplo sería 5,19%. Lo he puesto en rojo para notar la diferencia con respecto a las demás cifras. La base, 1990, pues eso nunca hay que calcularlo, aunque ahorita pues le anoté 0%, porque cuánto se pasó de 100 o cuánto le faltó para convertirse en 100, pues 0, ¿verdad? Porque es la base. Aunque muchas veces ese dato ni siquiera hay que anotarlo, pues ya se sobreentiende que la base no es el punto de comparación y no es un índice como tal. Y la interpretación pues sería de esta manera. Podemos ver que en el caso de los índices, el índice del 91, yo lo redactaría de una manera similar a esta. Los homicidios que hubo en el año 1991 fueron, ¿cuánto fue lo que le faltó para llegar a 100? 5,19%. Entonces los homicidios del año 1991 fueron 5,19% menores. Siempre hay que decir si fueron mayores o menores, en este caso fueron menores. ¿Y menores a quién? A la base, a los que hubo en 1990. Los del 92 en adelante ya habíamos dicho que son mayores, entonces sería de algo similar a esto. Los homicidios que hubo en el año 1992 fueron, y vamos a anotar ahí, el excedente sobre 100. En el caso del 92 sería 20%. Mayores, siempre hay que poner mayores o menores, en este caso mayores, a los que hubo en 1990. Un error, ¿verdad? Sería, por ejemplo, poner nada más los homicidios del año 1992 fueron 20%, eso está mal. O decir simplemente los homicidios que hubo en el año 1992 fueron 20% mayores. Y nunca decir mayores a quién, siempre hay que hacer referencia a la base. Eso es muy importante porque lejos de memorizar una forma de escribir una respuesta, es que aquí es donde viene la interpretación y el entendimiento del tema. Entonces podemos ver que en realidad es algo pues muy mecánico, no requiere pues así muchísima concentración. Ahora tenemos el mismo ejercicio, pero hemos tomado como base el año 2000. Entonces ya esto cambia mucho, ¿verdad? Podemos ver que en el año 2000 se dieron 241 homicidios. Entonces vamos a comparar todos los datos de la misma tabla, pero ya con un punto con un parámetro que sería en este caso 241. Acá sí se nos generó varios datos que he anotado en rojo porque están por debajo de ese 241. En el anterior ejercicio pues solo nos dio un caso así. Y aquí está como más equilibrado, ¿verdad? Hay bastantes por debajo del 100 y otros por encima del 100. Entonces podemos ver en la interpretación pues la misma mecánica que hicimos en la lámina anterior. Los homicidios de 1990 fueron, ¿cuánto? 43,98%. ¿Qué cosa? Menores. ¿Menores a quiénes? A los que hubo en el año 2000.
prácticamente todos los índices que están ahí, desde el año 90 hasta el 99, son menores a los que hubo en el año 2000 y también el que se dio en el 2002. Los demás, pues al estar por encima de 100%, entonces vamos a poner, por ejemplo, leamos el del 2004. Dice los homicidios del año 2004 fueron 4,15%, porque eso fue lo que se pasó de 100, mayores a los que hubo en el año 2000. Y así pues se van desarrollando cada uno de estos índices línea por línea, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de los números relativos que se clasifican como tasas. Las tasas no son porcentajes, como ya hemos dicho, y también nos ayudan a entender la evolución de una variable en el tiempo. Pero a diferencia de los índices que acabamos de ver, no utilizan como tal un parámetro de referencia, o sea, no usan un año base. Las tasas se dividen en dos para efectos del curso: las tasas de crecimiento y las tasas brutas y específicas, también llamadas como tasas vitales. Las tasas vitales serán desarrolladas en otra ocasión y hoy nos vamos a abocar más que todo a las tasas de crecimiento. Las tasas de crecimiento pues básicamente van a resumir el comportamiento de una variable en el tiempo, ¿ok? Y hay tres formas de hacerlo, hay tres recetas, como me gusta a mí decir. Vamos a ir viendo las tres opciones que tenemos. Eso es básicamente como, imaginémonos que ustedes van a hacer un queque de chocolate y disponen de tres recetas: la que les dio su mamá, la que les dio la suegra y la que vieron en una revista de cocina. Entonces los tres les van a permitir crear un queque de chocolate. Probablemente van a variar en cuanto al color y al sabor y la textura, pero al final de cuentas van a obtener un queque de chocolate. ¿Cuál utilizar? Pues la que ustedes crean convenientes. Yo voy a enseñarles los tres modelos de crecimiento, y en el caso del curso, pues en un ejercicio, pues yo les voy a decir cuál modelo utilizar o utilizar los tres. Pero ya en una investigación que ustedes estén desarrollando en el futuro, pues ustedes tendrían ahí la libertad de elegir el modelo que más les convenga. El primero de ellos tiene que ver con, o se llama modelo lineal, que también es conocido, perdón, modelo aritmético, que también es conocido en la parte financiera, porque todo esto nació en el análisis financiero, en ciencias económicas, como el modelo del crecimiento lineal o interés simple, donde el interés o el crecimiento no se capitaliza. Ya vamos a ver qué significa eso propiamente. En segundo lugar tendremos el modelo geométrico, que implica un crecimiento parabólico y también es conocido en el mundo financiero como interés compuesto. Aquí sí se capitalizan los intereses sobre los saldos. Y en tercer lugar tenemos el crecimiento exponencial, que conlleva un crecimiento que tiende al límite, algo que se ve en los cursos, por ejemplo, de cálculo 1. Vamos a entrar de una vez a entenderlos de manera gráfica. Aquí podemos ver que el crecimiento aritmético en la línea roja siempre va a ir creciendo de una manera constante, siempre crece a un mismo ritmo, trazando una ruta inalterable. El geométrico, que es el azul, es un crecimiento parabólico, similar a los que veíamos en secundaria con las fracciones, con las funciones, quise decir, cuadráticas, que generaban esas figuras, ¿verdad? Parabólicas. Y el crecimiento exponencial es el verde, donde vemos que de los tres, digámoslo de la siguiente manera, crece un poquito lento, pero de un momento a otro se dispara hacia el infinito en Y positivo, generando un acercamiento cada vez más a un límite imaginario que en este momento no lo tenemos ahí en pantalla, pero eso es simplemente como para tenerlo claro. Muy bien, la mejor forma de entender esto es con un ejemplo. Entonces vamos a suponer que hay tres hermanos a los cuales se les heredó la suma de 50.000 colones, pero con una condición una restricción que consiste en que no pueden utilizar el dinero hasta tanto hayan pasado 5 años. Esto a veces se utiliza en la parte legal, ¿verdad? Cuando hay una herencia o hay alguna cuestión similar, y se ponen algunas pautas para que la persona no utilice los recursos siendo muy joven, tratando de salvaguardar ese capital, ¿verdad? O sea, en otras palabras,
A veces se ponen estas restricciones para que la persona que recibe el dinero no la despilfarre producto de su inmadurez. Entonces, se pueden diseñar ahí diferentes contingencias legales. En este caso, pues lo que se está haciendo es decirle a la persona, mire, usted no puede utilizar esas herencias hasta que hayan pasado 5 años. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, el caso nos dice que deben estar depositados en los bancos o en un banco y que el banco les va a pagar una tasa de interés anual del 12%. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer para efectos del ejercicio es cuánto dinero van a recibir estas personas al finalizar el plazo. Lo primero que hay que hacer en lo que es el tema de las tasas de crecimiento es definir el planteo. De hecho, yo me atrevo a decir que la parte quizás estratégica del ejercicio y la parte que hay que tenerle ahí un poquito de cuidado es precisamente el planteo. Una vez que nosotros ya tenemos las 4 variables identificadas, como acá en la pantalla, es muy sencillo porque el despeje como tal es la aplicación de una fórmula y la interpretación es sumamente simple. Pero el planteo a veces hay que tenerle como mucho cuidado, mucho respeto. En este caso, vemos que hay 4 variables, siempre vamos a tener 3 y nos va a hacer falta una. Entonces aquí nos dicen, empecemos de abajo para arriba, la R es una tasa. Entonces el banco ya nos dijo que nos iba a pagar un 12% anual. El T va a ser siempre tiempo. Y ya nos dijeron que iban a estar 5 años ese dinero en el banco. MO es el monto inicial o también llamado a veces como monto original. Y ya dijimos que es la herencia que cada una de estas personas recibió de 50,000 colones. Y el monto final sería MT o monto futuro. En este caso pues no sabemos de verdad cuánto dinero es y eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Bueno, en el caso del hermano 1 vamos a utilizar esta tablita para imaginarnos el escenario. Digamos que esta persona recibió el dinero, ¿verdad?, el 2 de enero de 1978. Ahí podemos ver que se le depositó en el banco 50,000 colones, que está ahí en color azul a la derecha arriba. Y pues ese dinero pues quedará ahí en el banco hasta que se cumplan los 5 años. Cuando pasó un año de ese movimiento bancario, el banco va y se fija en la cuenta de ahorros y dice, mira, aquí este muchacho tiene 50,000 colones y yo necesito pagar, o yo debo pagarle un interés que había sido pactado de 12% anual. ¿Cómo hacerlo? Ahí ustedes, por favor, con la calculadora, mientras ven el video lo podemos ir construyendo. Agarramos 50,000 colones por 0,12. Recordemos que 0,12 es lo mismo que 12%. Entonces podemos agarrar 50,000 por 0,12 y se transforma eso en 6,000 colones de interés. Ahí los hemos anotado. Imaginémonos que este muchachito tiene un poquito de desconfianza en el banco y decide sacar esos 6,000 colones y guardarlos en la casa, en una caja fuerte, porque si bien es cierto el documento legal de la herencia decía que no podía sacar la herencia al banco, no se percató el abogado de que no puso ahí, no redactó nada con respecto a los intereses. Entonces él procede a sacar los 6,000 colones y en la caja fuerte que tiene en la casa mete esos 6,000 colones, quedando en el banco de nuevo 50,000 colones. Pasa un año, otro año, y el banco repite el ejercicio, le paga el 12%, entonces 50,000 por 12% o 50,000 por 0,12, que es lo mismo, se transforma en 6,000. Él vuelve a sacar esos otros 6,000 y ya ahora va a tener en la casa 12,000 colones, quedando siempre en el banco 50,000. Este ejercicio se va a ir repitiendo cada año y como podemos ver, cada vez que se le pagaban intereses, el muchacho los sacaba y los guardaba en la caja fuerte. Entonces, ¿cuánto siempre fue quedando en el banco? 50,000. ¿Cuánto él logró acumular en la caja fuerte? 30,000 colones. Al finalizar el plazo, el banco le da los 50,000 colones, se los suma a lo que tenía en la casa y le da un monto futuro de 80,000 colones. Fíjense que en la columna de intereses siempre fue una suma de 6,000. Eso, si recordamos la línea roja que vimos ahorita en el gráfico, era ese crecimiento que era siempre recto, ¿verdad? Él va a ir 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, nunca se va a alterar. Eso por un lado. Y por otro lado, como él siempre sacaba ese dinero y nunca lo dejaba en el banco,
los 50.000 colones nunca crecieron. Eso es lo que decía al inicio de la definición, que hablaba de que el interés no se capitaliza, sino que pues se va a mantener siempre como los 50.000 colones que arrancaron al inicio del ejercicio. Afortunadamente no tenemos que hacer estas tablas, sino que vamos a trabajar unas formulitas que nos van a permitir calcular todo esto. Lo de la tabla fue una cuestión más que todo demostrativa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta fórmula: MT es igual a MO por 1 más R por T. Entonces, si quisiéramos saber en cuánto dinero se va a convertir eso, la variable, la incógnita sería en este caso MT. Entonces sería MT es igual a 50.000 por 1 más R es 0,12. Ahí pueden poner ustedes como gusten 0,12 o 12%. Por T, que son 5 años. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces sería dejar los 50.000 de momento en pausa y resolver lo que está dentro del paréntesis. Ahora, dentro del paréntesis tenemos una suma por un lado y una multiplicación por el otro. Lo que corresponde, según la ley matemática, la multiplicación y división tiene prioridad sobre la suma y la resta. Entonces lo que corresponde sería agarrar el 0,12 y multiplicarlo por 5, que sería 0,6, y luego ahora sí es sumarle el 1, que se convierte en 1,6, y el 1,6 se va a multiplicar por los 50.000, llegando a los famosos 80.000 colones. Entonces ya pudimos averiguar con esta formulita el monto futuro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la incógnita fuera la tasa? Digamos que sí sabíamos que eran 50.000, si sabíamos que eran 5 años, si sabíamos que al final eran 80.000, pero que no sabíamos el interés. Bueno, en este caso lo que vamos a utilizar es una fórmula alternativa que tiene el modelo aritmético, que es esa que está ahí en pantalla, que sería R es igual a 1 dividido entre T por MT menos MO dividido entre MO. Entonces sustituimos las variables, 1 dividido entre 5, y del otro lado, paréntesis cuadrado, 80.000 menos 50.000, eso hay que resolverlo primero para después dividirlo entre los 50.000 que están en segundo lugar. Entonces 80.000 menos 50.000 serían 30.000 colones. Eso hay que dividirlo entre los 50.000 colones y se transforma en 0,6. Por otro lado, 1 entre 5 se transforma en 0,2. Entonces 0,2 por 0,6 se transforma en 0,12. Es decir, que la tasa de crecimiento, o en este caso la tasa de interés, que es lo mismo, sería del 12%. Aquí estamos hablando de tasa de interés porque todo esto, como les dije, nació de la parte financiera. Entonces se habla mucho de dinero y tasas de interés, pero ya en otros ámbitos como en ciencias de salud pues se va a hablar de tasa de crecimiento, porque no se trabaja usualmente con dinero sino con otro tipo de variables. En segundo lugar tenemos el modelo geométrico, ¿verdad? Este caso pues va a funcionar parecido al anterior. Es otro hermano. Este hermano tiene los 50.000 colones en el banco los tiene ahí guardaditos, pasa un año y el 2 de enero de 1979, en el segundo renglón, están los famosos 50.000 y el banco dice: mira, tengo que pagarle el 12%, igual que al otro muchacho. Entonces ya sabemos que 50.000 por 0,12 son 6.000 colones. En este caso el segundo hermanito no quiso sacarle el dinero, sino que los dejó en el banco. Entonces en la caja fuerte va a tener 0 y en el banco le quedan en la cuenta 56.000. Al haberse convertido de 50.000 a 56.000, ya ese capital o ese ahorro que hay en el banco creció. Eso es lo que decía ahora en la definición, que sí capitalizaba intereses sobre saldos. Es decir, aquí el capital, que son los 50.000, cada vez va a ir creciendo porque va a ir absorbiendo esos intereses, que fue lo que el otro muchacho no dejó que sucediera, pues él siempre los retiraba. En este caso pues sí se da el caso. Cuando pasa un año más, el 2 de enero de 1980, el banco tiene que pagarle el 12%, pero ahora ya no es sobre 50.000 sino sobre 56.000. Entonces 56.000 por 0,12, hagamos una calculadora por favor, les tiene que dar 6.720 colones. Esos 6.720 colones también los va a dejar ahí en el banco. Entonces los absorbe el capital y se convierte ahora el mismo en 62.720.
Pasa un año, se le paga otra vez el 12% de interés y ahora son 7.526,40. Eso también va a ser absorbido y así vamos a ir de manera secuencial, transformándose el capital de 50.000 colones en un monto final de 88.117,08 colones. Podemos ver entonces cómo vamos a ver aquí algunos aspectos importantes. En primer lugar, que los intereses ya no eran como en el caso anterior siempre 6.000, sino que fueron incrementándose cada año más. Recordemos el gráfico del video que vimos un poquito antes, donde la línea azul iba creciendo cada vez más, generando una parábola. Y también pues nos llama la atención que en el otro el monto final eran 80.000 y ahora son 88.117, o sea, son más de 8.000 colones más, es un montón de dinero más. Imaginémonos que eso fueran euros o dólares, sería un montón de dinero más. Teniendo en ambos casos el mismo plazo, el mismo interés, el mismo monto inicial, lo único que estaría cambiando ahí es el modelo. Entonces esto pues implica, sobre todo en la parte financiera, un cambio dramático. Igual que en el caso anterior, no hay que hacer esa tabla, sino que nos vamos directamente a las fórmulas. Entonces en este caso la formulita es MT es igual a MO por 1 más R. Ya la T no está dentro del paréntesis, sino que aparece allá como un exponente, como una potencia, que va a afectar únicamente a lo que está dentro del paréntesis. Entonces en este caso serían 50.000 por 1 más 0,12 y eso hay que elevarlo a la quinta potencia. 1 más 0,12 sería lo primero que hay que hacer, sumarlo, se transforma en 1,12. Ese 1,12 se eleva a la quinta potencia y se transforma en 1,762341,683. Aquí habría que practicar ya con la calculadora que cada uno de ustedes tiene y familiarizarse con el método para elevar la potencia y hacer otras operaciones que vienen más adelante en el video. Eso por un lado. Y por otro lado, nunca, por favor, nunca vamos a redondear nada en el proceso. Si nos dio 1,762341,683, lo vamos a anotar absolutamente todo en el papel, y en lo que es la calculadora nos podemos ayudar con una tecla que usualmente traen ahí en la calculadora que se llama ANS. Esa tecla ANS es de answer, respuesta en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen el paso inicial 1 más 0,12 y le dan igual, se les va a aparecer en la pantalla 1,12. Momentáneamente eso va a estar almacenado en la tecla ANS. Entonces ustedes dan el siguiente paso, ANS elevado a la quinta potencia, les va a dar 1,762341,683. Ahora ANS va a ser ese número. Entonces, para no estarlo copiando todo en la pantalla de la calculadora, lo que quedaría más sencillo es agarrar ANS por 50.000 y llegaríamos a los 88.117,08. Este modelo, igual que el anterior, vamos a utilizar esta fórmula general cuando la incógnita es MT o SMO. Pero ¿qué pasa si no supiéramos más bien la R? Bueno, entonces siempre vamos a tener una fórmula especialmente para despejar la variable R, la tasa. Entonces en este caso vamos a suponer que sí sabíamos todo y que no sabíamos lo que era la tasa. Entonces la fórmula sería 1 más R es igual a raíz de T de MT entre MO. Ahí lo que hay que hacer es dividir en primer lugar el MT entre MO. Eso está dentro del paréntesis, aunque ahí tal vez no se nota mucho porque en la computadora no queda muy claro la raíz. Pero vamos a agarrar en primer lugar 88.117,08 y lo vamos a dividir entre 50.000. Eso se transforma en 1,76234116. Ese sería actualmente nuestro ANS. Entonces a ese ANS le vamos a sacar raíz quinta. Entonces raíz quinta de 1,76234116 sería 1,1199999. Ahora tenemos que agarrar el 1 que está del otro lado del igual, que está sumando, y pasarlo a restar. Entonces 1,1
11,9999 menos 1 se transforma en 0,11999 y ahí tenemos ya la tasa del 12%. Y finalizamos con el tercer modelo, que es el modelo exponencial, donde la fórmula es MT es igual a MO por E y la E está elevada a la R por T. En este caso vamos a ir directamente al caso, no vamos a usar la tabla. Y vamos a suponer igual que no sabemos el monto futuro. Entonces, para despejar aquí la duda, vamos a usar la fórmula general. Sería MT es igual a 50.000 por E, y esa E está elevada por 0,12 por 5, que sería R por T. Ahora ustedes me preguntarán, pero esa E, ¿qué es? Bueno, esa E es una constante matemática que está grabada en la calculadora. Ustedes pueden revisar ahí las teclas a la derecha arriba, tiene que haber una tecla que dice E. Entonces vamos a utilizarla. Es como por ejemplo la variable o la constante pi, que está ya grabada en la calculadora también, para que se den una idea. Entonces lo primero que hay que hacer es agarrar R y multiplicarlo por T, porque no podemos tener dos exponentes. 0,12 por 5 se transforma en 0,6. Una vez que ya tenemos el 0,6, ponemos E por 0,6 o E por ans elevado a la ans, se transforma en 1,8221188. Eso sería ahorita la respuesta que tenemos. Entonces eso sería ans ahora. Entonces ans por 50.000 se transforma en 91.105,94. Ven aquí como el modelo exponencial, que es el más potente de todos, digámoslo así, transforma los mismos 50.000 en muchísimo más que el modelo geométrico y el aritmético, porque llega a 91.105,94. Es bastante la diferencia con respecto a los resultados anteriores. Siempre recuerden que estamos trabajando pues prácticamente con el mismo dinero inicial, mismo plazo, misma tasa de interés, pero el resultado es dramáticamente diferente. Si la duda que tenemos es más bien que vamos a suponer que no sabemos la tasa y si sabíamos el monto final, la fórmula es igual, R va a ser igual a 1 dividido entre T por Ln. ¿Qué significa ese Ln? Es logaritmo natural por MT entre MO. Entonces despejamos ahí las variables. 1 dividido entre 5, logaritmo natural de 91.105,94 entre 50.000. Lo primero que hay que hacer es dividir esos 91.105,94 entre los 50.000, y al hacer la división se transforma en 1,8221188. Eso sería actualmente nuestro ans. Ahora ustedes verán en la calculadora que a la derecha hay una tecla que dice Ln. Muchas veces el estudiante le dice IN, pero en realidad es Ln, logaritmo natural. Y es la misma tecla que se utilizó hace un instante con la E. Lo que pasa es que con la E, probablemente en la calculadora que ustedes tengan ahorita en la mano, para activar la E en el ejercicio anterior, había que haber usado Shift. En este caso, Ln pues va directo. Entonces ustedes pondrían Ln de 1,8221188, o lo más lógico, si ya habían hecho la operación anterior, sería Ln de ans, y se transforma en 0,599999. Insisto, no redondeemos nada en el proceso, sino que mantenemos todos los numeritos y ahora multiplicamos ese 0,59 etcétera por el 1 entre 5, que es 0,2, o sea ans por 0,2, y se transforma en 0,12. Entonces tenemos ahí el 12% con el que hemos venido trabajando. En realidad esto es muy mecánico, y como les he dicho, la importancia del planteo, de un correcto planteo, es fundamental. Yo he decidido agarrar algunos ejercicios de la práctica 3 y de la 4 para mostrar algunos detalles importantes, sobre todo en el tema de las tasas de crecimiento. Entonces vamos a aprovechar la ocasión para verlos. Por ejemplo, en la práctica 3 tenemos este cuadro donde se habla del Producto Interno Bruto de Costa Rica en un periodo que va desde el año 65 al año 1973. Muy bien. La primera pregunta nos dice: para todo el país, calcule la tasa de crecimiento del PIB entre el año 65 y 73, utilizando los tres modelos. Lo primero que hay que hacer acá
es tener un correcto planteo. Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que me están preguntando? Revisemos ahí, valga la redundancia, ¿verdad? Revisemos ahí el enunciado. Dice calcule la tasa de crecimiento, o sea, R. Aquí hay que tener el planteo muy claro. R es la incógnita, como podemos ver ahí le puse unos signos de pregunta. ¿Qué sería el monto original, MO? Sería pues el PIB de 1965. Ahí podemos ver en el cuadro que es 3.928,5. Muy bien. Y el MT, monto futuro, serían los 10.162,4, que serían los millones de colones del PIB de 1973. Ok. Y si contamos el tiempo, desde el 1965 hasta 1973 tenemos 8 años, no 9. Porque recordemos que al estar hablando de tiempo siempre vamos a contar el primer año como año cero. Entonces sería 1965 sería el año cero, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Serían 8. Yo les recomiendo ahí que cuenten con los deditos de la mano para que no se enreden. No son 9, son 8, reitero una vez más. Ya una vez que usted identificó las variables, lo demás es muy sencillo. Aquí tenemos, como nos preguntaron por la tasa, entonces tendríamos que utilizar la fórmula de cada uno de los modelos, la que se encarga de despejar R. Y ahí tenemos en pantalla, pueden pausar el video ahorita para que lo vean con detalle. Igual en las prácticas del curso están estas respuestas. Y podemos ver cómo se obtuvieron las diferentes tasas de crecimiento según el modelo. En el caso del aritmético 0,1984, en el geométrico 0,1261 y en el exponencial 0,1188. Yo les he dicho anteriormente que no redondeemos nada en lo que es el proceso del despeje de la fórmula. Si se permite, no es una obligación, pero sí se permite en el resultado final redondear un poquito, si así lo quisieran, no es obligación, insisto. Pero en el caso de las tasas, por lo menos tenemos que dejar 4 decimales, ¿verdad? No redondeemos más de 4 decimales porque eso nos afecta mucho la percepción original. Ahora, la respuesta que ustedes la tienen ahí abajo, como ustedes pueden ver, ustedes podrían decir, por ejemplo, en el modelo aritmético, la tasa de crecimiento del modelo aritmético fue 0,1984. O pasarla a porcentaje, que es multiplicarla 100 veces. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, se transformó en 19,84%. Entonces, cualquiera de las dos opciones son válidas. 0,1984 sin el signo de por ciento, ¿verdad? O 19,84%. En ambos casos tenemos un 9, un 1, un 9, un 8 y un 4. En el caso del porcentaje, mantenemos por lo menos 2 decimales, y en el caso de que no hayan optado por hacerlo en porcentaje, pues mantenemos 4 decimales. El segundo ejercicio nos habla de proyectar el PIB de 1983 usando la tasa obtenida en el inciso anterior. Bueno, en este caso, pues el ejercicio nos dice utilice como tasas las que obtuvimos en la pregunta 1. También pudo haber sido el caso que nos dijeran use una tasa del 10%, ¿verdad? Para todos. Bueno, eso ya depende de cómo esté diseñada la pregunta, no hay ningún problema. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es el planteo. ¿Qué es lo que me están preguntando? El PIB del 83. Ahora ustedes miran, pero es que el PIB del 83 no está en el cuadro. Bueno, es que precisamente por eso me lo están pidiendo, ¿verdad? Hay que averiguarlo. Entonces vamos a tratar de averiguar el monto futuro, porque según los datos que tenemos ahí en el cuadro, 1983 sería un monto futuro. ¿Cuál sería la tasa? Bueno, la tasa dice que usen las del ejercicio anterior, entonces sería 19,84% para el aritmético, que eso fue lo que nos dio, 12,61% para el geométrico y 11,88% para el exponencial. ¿Cuál sería MO? Técnicamente hablando, ustedes pueden utilizar como MO cualquiera de los datos que están en el cuadro, pero se debe utilizar, vamos a utilizar como regla lo siguiente: el dato disponible más cercano.
y el dato disponible más cercano al PIB del 83 sería el PIB de 1973. Entonces, en este caso, MO va a ser 10.162,4. Usemos siempre el dato más cercano, ¿ok? Y ya teniendo eso claro, entonces contamos el tiempo, igual contamos con los deditos, y desde 73 al 83 vamos a tener 10 años. No lo hagan por lógica, sino que lo cuenten ahí uno por uno con los deditos. Recuerden que el primer año es el año 0. Teniendo todo claro, ya lo demás, como os he dicho, es un poco mecánico. Utilizamos la fórmula normal, la general. Todas esas fórmulas van a decir MT es igual a MO, tal y tal y tal. Entonces ya ahí están ya el despeje. Podemos pausar el video para que ustedes vean ahí el desarrollo. Vemos que el PIB que dio en el caso del modelo aritmético es de 30.324,60 millones de colones, porque siempre hay que decir si son peras, si son manzanas, si son papas. En el geométrico son 33.324,67 millones de colones, y el exponencial 33.337,89 millones de colones. En estos casos, como estamos averiguando el monto futuro, o también si hubiéramos averiguado el monto inicial, mantenemos por lo menos 2 decimales en la respuesta final. En el proceso no vamos a redondear nada. Tengo que insistir una vez más porque a veces se cometen esos errores y nos metemos en problemas de manera innecesaria. También muy importante, en cuanto a la tasa, en la R, la variable R, ustedes pueden poner, por ejemplo, en el caso del aritmético, pueden poner 0,1984, o pudieron haber optado por poner 19,84%. Tienen que tener cuidado con eso, porque si ponen, por ejemplo, si ponen nada más 19,84, les va a dar mal. O si ponen 19,84, disculpen, 0,1984%, también les va a dar mal. Entonces tenemos que definir, si utilizamos la cifra, la tasa pura, 0,1984, o en porcentaje, 19,84%. Ese simbolito que habría que agregar ahí, yo usualmente no lo hago, yo lo hago de la manera que ustedes lo ven ahí en pantalla, afecta matemáticamente la operación. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado con ese detalle. La pregunta 4, nos hemos brincado la 3 porque la 3 ahorita no es de interés. Dice que hay que calcular el PIB de 1960 usando los 3 modelos y que utilicemos las tasas del inciso anterior, o sea, las tasas de la pregunta 3. Bueno, aquí no las hemos brincado, pero no hay problema porque vamos a apuntarlas por ahí. ¿Cuál es la incógnita? Como nos están preguntando el PIB de 1960, y según los datos que tenemos en el cuadro, 1960 sería como pasado. O sea, vamos a averiguar el MO. ¿Cuál sería la tasa? Bueno, la tasa se supone que en la pregunta 3, que ya la hemos hecho en teoría, ahí están los resultados: 13,04% para el aritmético, 11,06% para el geométrico y 10,49% para el exponencial. Recordemos que la coma siempre se utiliza para decimales, no el punto. Y tenemos entonces como MT sería el dato más cercano disponible, sería el PIB de 1965. Eso es lo más cerca que podemos ir del año 1960. Y el tiempo, pues si contamos los años que hay del 60 a 65, cuenten con los dedos, va a ser 5 años. Recuerden que el primer año es el año 0. Entonces ya con esta información aplicamos la fórmula general, MT es igual a MO, etcétera, 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 según el modelo. Y tenemos ahí los resultados, ¿verdad? En el modelo aritmético pudimos averiguar que el PIB del año 60 fue de 2.378,02 millones de colones. En el modelo geométrico de 2.325,08 millones de colones. Y finalmente en el exponencial 325,09 millones de colones respectivamente. Creo que ahí, si ustedes van desarrollando eso, pues van viendo que es algo pues muy mecánico y muy sencillo. Pero nos topamos ahorita con la pregunta 7 y la 8 de esta misma práctica, que son muy interesantes. La pregunta 7 nos dice: supóngase que en Costa Rica se han venido dando los nacimientos tal y como se muestra en la siguiente tabla. Calcule
la tasa de crecimiento de la natalidad que hubo entre los años 2006 y 2008, usando los tres modelos. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla. La tabla nos va diciendo cómo han venido naciendo los bebés en el país, mes por mes, según el año. Y entonces aquí lo que quiero hacer énfasis una vez más es en el planteo. Pues ahí donde viene tal vez la partecita que podría complicarnos. Ya una vez que ustedes tengan bien ubicado el planteo, lo demás es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer el planteo y vamos a definir de primer lugar cuál es la variable, la incógnita. ¿Qué es lo que estamos averiguando? Correcto, lo que estamos averiguando es la tasa, o sea, R, esa va a ser la incógnita, porque ahí nos decía calcule el ritmo de crecimiento. Entonces ya sabemos que eso es lo que hay que averiguar. Y entonces tenemos que definir con claridad qué sería mi MT, cuál sería mi MO y cuál sería el tiempo. Vamos a ver, porque aquí tenemos un pequeño problema. La pregunta nos está haciendo, nos está obligando a calcular la tasa de crecimiento que hubo entre el año 2006 y 2008. O sea, que la pregunta viene en términos anuales. Y a diferencia de las preguntas que vimos ahora, la 1, la 2 y la 4, el caso en este caso no viene, valga la redundancia, el caso en esta oportunidad no viene en años. En el anterior sí, aquí vienen meses. Entonces tenemos que analizarlo, ¿verdad?, con un poquito de paciencia para ver cómo lo podríamos manejar. Sabemos que el tiempo va a ser 2 años, porque nos están diciendo en el encabezado que sería entre el año 2006 y 2008. Entonces sería 2006 el año 0, 2007 el año 1, 2008 el año 2. Y ahora nos corresponde definir cuál es el MO. Aquí hay varias opciones. Aquí podemos manejar varias hipótesis. Por ejemplo, tenemos aquí el año 2006, ¿verdad? A veces uno oye que hay sugerencias de utilizar el dato de enero, que sería 405, o el año diciembre de 618, o hay otras hipótesis por ahí. Pero en realidad aquí lo que corresponde es fijarse que tenemos datos mensuales y que la pregunta viene en términos anuales. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente sacar un total del año 2006 para tener un dato anual del cual arrancar el ejercicio. Ahí en rojo yo ya he marcado los números que tenemos que sumar. Si nosotros sumamos esa cantidad de nacimientos, tendríamos el total del 2006. Y vemos que se transforma en 6.494. Ese sería el número que nos interesa para hacer la operación. Y con el MT funciona exactamente igual. Tendríamos que sumar los nacimientos que hubo en el año 2008 para tener un total de nacimientos que en este caso sería de 8.955. Repito, esto lo hemos hecho así porque la tabla viene con datos mensuales y la pregunta viene en términos anuales y no podemos hablar de diferentes idiomas. Entonces pasamos los datos a escala anual para poder hacer la operación. En la pregunta 1, 2 y 4 que hicimos hace unos minutos, la pregunta venía anual y los datos venían anuales, entonces había que nos pudimos ahorrar todo este asunto, pero a veces no sucede así. Por eso es que quería aprovechar y mostrarles la pregunta 7 y la 8 que ya casi viene, que sería también interesante que ustedes la consideren. Ya una vez que ustedes hicieron el planteo, pues se resuelve, ¿verdad? Exactamente igual como hemos venido trabajando. Y aquí obtenemos las respuestas, ¿verdad? 0,1895 en el aritmético, 0,1743 en el geométrico y 0,1607 en el exponencial. Para que ustedes ahí lo hagan con calma, pueden pausar el video y hacerlo en la calculadora. Recuerden que eso está también en el folleto de respuestas de las prácticas. Ahora veamos la pregunta 8, que también utiliza la misma tabla, pero dice, tome como punto de partida las tasas averiguadas en la pregunta anterior. Ok, ahorita lo vamos a ver. Y utilice los datos de la tabla para calcular la cantidad de nacimientos que habrá en agosto del 2011. Entonces podemos ver que en primer lugar, ¿cuál es la incógnita? Ok, la incógnita es MT, porque nos están preguntando sobre los nacimientos que habrá en el 2011, en agosto del 2011.
Y si vemos la tabla, el 2011 sería futuro desde ese punto de vista. Entonces ya sabemos que lo que hay que averiguar sería MT. Ahora bien, ¿cuál sería MO? En algunos casos, aquí también salen algunas hipótesis interesantes y vamos a irlas viendo unas por unas. Por ejemplo, a veces algún alumno me dice, mire, sumemos de nuevo todos los nacimientos que hubo en el año 2009 para tener un punto de arranque 2009. Pero les tendría que decir que no, porque en este caso la tabla está en términos mensuales, igual que como hemos venido diciendo, y la pregunta también viene en términos mensuales, porque vean que me están preguntando por agosto del 2011. Entonces, si ambas cosas nos están preguntando en términos mensuales, yo no tengo por qué sumar algo y obtener un dato anual. Entonces no se aplica, en este caso no se aplica la lógica que utilizamos en la pregunta número 7. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, hay gente que me dice usemos agosto del 2011 para ir del 2009, disculpen, para ir de agosto a agosto. Otros me dicen no, utilicemos enero del 2009, que sería el primer mes que tenemos disponible del año 2009. Pero lo correcto sería utilizar diciembre del 2009. ¿Por qué diciembre del 2009? Porque hace un instante les dije que hay que utilizar siempre el dato más cercano disponible. Y el dato más cercano disponible a agosto del 2011 es el que tenemos en diciembre del 2009. Es decir, 782. Ese va a ser mi MO. Ya una vez que tenemos ese dato listo, calculamos T, que habría que contar los meses. ¿Cuántos meses hay desde ahí hasta agosto del 2011? Contémoslo con paciencia, con calma, y vamos a ver que son 20. Entonces ya tenemos 3, ¿verdad? Nos falta solamente un amigo para empezar a hacer la operación. En este caso sería la R, por supuesto. La pregunta nos decía que utilizáramos como base o como referencia las tasas que averiguamos en la pregunta 7. Bien nos pudieron haber dicho utilice la tasa 5% o algo así, pero bueno, nos dijeron no, utilice las de la pregunta 7 para hacerlo un poco más interesante. Aquí hay que tener cuidado porque en la pregunta 7, aquí yo lo anoté ahí a la izquierda, ya habíamos visto que nos dio 0,1895, 0,1743 y 0,1607 respectivamente. Pero la pregunta 7 que le hicimos hace un rato, si bien es cierto tuvimos esas tasas son anuales. Recuerden que en la pregunta 7 hicimos el ejercicio del 2006 al 2008 y obtuvimos una tasa de crecimiento anual. Y en este caso estamos trabajando con un MO mensual, el MT es mensual y el tiempo también es mensual. Entonces yo no podría usar esas tasas así nomás, sino que hay que transformarlas en tasas mensuales. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Simplemente agarramos las tasas anuales, las que obtuvimos en la pregunta anterior, y la vamos a dividir entre 12 para obtener un dato mensual. Entonces vemos por ejemplo que en el aritmético la tasa 0,1895 en realidad es de 0,0158. La de geométrico sería en realidad de 0,0145 y la otra de 0,0134. Esas son las tasas que hay que usar, no las anuales. Hay que tener cuidado con ese detalle para que todos los elementos de la fórmula vayan en este caso en la misma escala que sería mensual. Ya teniendo esto claro, pues se despeja el ejercicio con la misma lógica que hemos venido trabajando y obtenemos los nacimientos que va a haber en agosto del 2011, que según el modelo aritmético va a ser de 1029, el modelo geométrico de 1042 y el otro de 1022 personas, ¿verdad? Niños. Y en último lugar les quería enseñar la práctica 4, que también es muy interesante. Dice así: según la prensa, el pasado viernes 24 de julio del 2009 hubo 17 muertes comprobadas a raíz de la emergencia sanitaria que vive el país por el virus H1N1. Los datos son los siguientes. Ok, ahí el caso ustedes lo tienen disponible, pero aquí lo pusimos. Es una tabla donde viene ahí una serie de datos, básicamente las personas que han ido muriendo a causa de esta enfermedad. Y ahí dice
entre otras cosas, la edad, el sexo, la confirmación del deceso, el factor de riesgo, etc. Además, el caso nos presentó un pequeño almanaque de 3 meses y vemos ahí, esto es del 2009, ¿verdad? Por supuesto, y vemos ahí como a la derecha de cada una de las semanas se les puso un numerito rojo para indicar el número de semana que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, la semana 5 se iría del lunes 25 de mayo al domingo 31 de mayo en este ejemplo. Entonces, la pregunta dice que estimemos la tasa de crecimiento que hubo entre las semanas 10 y 12. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el planteo, que como ya hemos visto, es el detalle que hay que ponerle mucha atención. ¿Qué es lo que me están preguntando? Bueno, la tasa de crecimiento. Okay, entonces ya sabemos que R va a ser la incógnita. ¿Cuál sería el tiempo? 2 semanas, porque nos están diciendo que entre la semana 12, bueno, 10 y 12, entonces ya sabemos que sería 2. Aquí nos vamos a preguntar, ¿cuál sería mi monto inicial? Mi monto inicial serían los casos que se dieron en la semana 10. Pero ustedes me preguntarán, ¿y cómo voy a saber yo eso? Bueno, lo primero que hay que hacer es irse al almanaque y revisar la semana 10. Como ustedes pueden ver, la semana 10 va a ir del lunes 29 de junio hasta el domingo 5 de julio. Entonces yo tendría que ir a la tabla original, la que era la naranjada, y ver cuántas personas fallecieron dentro de ese rango de días. Entonces me voy para acá y vemos que del 29 de junio al 5 de julio solo hubo 2 casos, 2 decesos. Entonces ese número 2 sería mi MO. Revisen bien ahí la información. Pueden pausar el video para que chequen las fechas. Bien, entonces ya tenemos 3. R, que es la incógnita, el tiempo que es 2 y MO va a ser un 2. Nos falta el MT. Entonces, ¿quién sería el MT? Serían los casos que hubo en la semana 12. ¿Y cómo vamos a saber eso? Bueno, nos vamos de nuevo al almanaque, vemos la semana 12 que iría de julio, lunes 13 de julio al domingo 19 de julio. Entonces, con esa información o ese rango de días me voy al caso de la tabla naranjada y reviso cuántos fallecieron dentro de ese rango de días. Del 13 al 19 de julio vemos que hubo 4 decesos. Entonces ese número 4 sería el que utilizaríamos como MT. Entonces lo traemos para acá. Ahí está el 4. Entonces tenemos ya las fichas y lo que nos falta es empezar el juego. Aquí está la solución, ¿verdad? Recuerden que como la incógnita era R, pues utilizamos la fórmula especialmente para R, ¿verdad? Y ahí obtuvimos las tasas de crecimiento. Curiosamente en este caso son semanales, ¿verdad? Habíamos hablado ya de ejercicios anuales, mensuales, en este caso el ejercicio es semanal. Entonces, aquí podemos ver una vez más que el tema del planteo es fundamental y es estratégico. Bueno, y con esto llegamos al fin de la presentación de los números relativos. Esperemos que haya sido de provecho y de su agrado. Y cualquier consulta estamos para servirles por los canales que ya se establecieron.